Bendecido estamos por lo que pudimos venir, porque yo que vengo de Tarazona está lloviendo muchísimo. Y bueno, hay muchos hermanos que también están por acá cerca, que la lluvia les impide un poco salir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que estamos acá, hermanos. Bendecidos estamos. Y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle la gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quiénes están dispuestos a escuchar palabras de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. A escucharla. No, vale. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre un tema en particular, ¿no? Hoy en esta noche les voy a invitar a que nos pongamos la bata de doctor, la bata de enfermero, y vamos a ver lo que Dios tiene para hoy desde el punto de vista de médicos espirituales o de doctores espirituales. Amén. Para ello vamos a aplicar un ejemplo que la creación y todo lo que ha hecho Dios nos muestra o nos simboliza una manera particular de ver el mundo espiritual, de ver a qué nos enfrentamos y de ver cómo afrontamos esa parte que muchas veces desconocemos, que es la parte espiritual. Amén. Y para eso el título de lo que quiero compartir el día de hoy le puse como nombre el parásito del pecado. Entonces ya con este nombre más o menos se van haciendo una idea de a qué punto vamos a tocar o hacia dónde se apunta el mensaje. Vale. Para eso vamos a entrar un poco vamos a ir un poco al inicio, ¿no? Vamos a ir un poco sobre ver a qué se nos refiere o a qué se nos da esta parte del parásito. Resulta que hoy en día conocemos muchas enfermedades gracias a la ciencia, y una de esas enfermedades es una que se llama cisticercosis. ¿Quién la conoce? Cisticercosis. Quizás no la escuchan, el nombre es un poco complejo, un poco difícil de decir, a mí me cuesta, ¿no? Pero es una enfermedad que normalmente, o un parásito que normalmente lo podemos encontrar en el cerdo, en el cochino, como le dicen en mi país. Hay muchos nombres que tienen cerdo, ¿no? Ahorita no se me ocurren, pero bueno, en el cerdo. Ahí está el dibujito. Vale. Ese parásito en particular está en la carne del cerdo. Quiero que se pongan en mente algunas cosas que luego vamos a compaginarlas, como por ejemplo, puse el cerdo porque además de que el parásito puede estar en algunos alimentos, el cerdo en particular es uno de los que por el cual se ingiere más este parásito. El cerdo es considerado un animal inmundo, ¿no? Según la Biblia. Es un animal que de alguna manera nos simboliza o aquella inmundicia. Este animalito no tiene preparo en comer estiércol, comer algunas cosas sucias o algunas cosas que tienen muchos contaminantes, y por ende es considerado como un animalito particular. Siempre dice alguien que no se baña, tú sí eres cochino, o tú sí eres cerdo, ¿no? Lo simboliza con inmundicia o con... Pero tiene algo particular, que la carne es una de las más deliciosas. Que si no, que lo digas a pronto. ¿Quién no ha sido tentado por un buen chicharrón? ¿Quién no ha sido tentado por una carne de esas bien asadas hacia la brasa? ¿Quién? Entonces, algo que parece tan inmundo, tan feo, tan mal, pero que tan sabroso es la carne, ¿no? Entonces, este animal o esta carne en particular nos entra a nosotros por la vista, por lo apetecible, por los sentidos, por el gusto, ¿no? Y muchas veces decimos, esto un poquito no hace mal, o de esta forma no hace mal. Pero déjenme decirle que muchas de estas carnes, no digamos que todas, presentan este tipo de parásito. Este tipo de parásito entra a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, por medio de carnes que no han sido bien cocidas.
o que no han pasado muy bien por el fuego, ¿no? Entonces vamos a simular o a pensar de que de alguna manera podemos ingerir esto mediante ese tipo de carne, ¿no? Entonces el ingreso es por carne de cerdo, alimentos frescos y con el contacto humano. Ciertamente a veces no necesariamente tenemos que ingerir, sino que podemos darle la mano a alguien que de alguna manera esté contaminado con este parásito, y también es una forma de ingreso al organismo. Vale, entonces ahí les puse algunos platos que son deliciosos con estas carnes, ¿no? Que son muy apetecibles. Entonces, bueno, una vez que entra, tenemos el primer ataque, ¿no? El primer ataque que se conoce científicamente que ataca nuestro intestino, aunque está en el intestino. Si entra como una larva, se queda en el intestino y empieza a crecer ahí. Se queda a través de los jugos gástricos y la bilis, empieza a crecer, se va en el intestino, y dice que puede tener una longitud de hasta 6 metros, o sea, puede ir a lo largo de todo nuestro intestino y ir creciendo. Pero ahí no termina todo, pues resulta de que ese animalito necesita reproducirse y por ende puede expedir algunos huevecillos. Entonces, ¿dónde vemos el segundo ataque? El segundo ataque es cuando usted ingiere los huevecillos que están muy pequeños y entra en una fase más crítica, que es que entra al sistema sanguíneo de nuestro cuerpo y se va distribuyendo por los diferentes tejidos y fibras del cuerpo, a tal punto que puede llegar hasta nuestro cerebro. Este organismo, cuando está en el cerebro, el cuerpo empieza a reaccionar ante esta toxina o ante esto y empieza a crear algunos quistes. Y estos quistes se pueden ver reflejados en todo nuestro cuerpo, y el más peligroso es cuando llega al cerebro. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos el primer ataque, hacemos la primera defensa. La primera defensa es medicamentos antiparasitarios, se extreman las medidas de higiene y se controla la ingesta. O sea, ya empezamos a retirarlo de nuestro alimento. Entonces, cuando se hace el segundo ataque, penetran nuestras paredes intestinales porque se va al sistema sanguíneo y puede llegar hasta el cerebro. En el primer ataque se puede considerar que usted nada más tiene la enfermedad de citocercosis, pero cuando pasa al segundo, que es más grave, pasamos a lo que le llaman neurocisticercosis. Entonces este es más o menos el ciclo, ¿no? El ciclo del parásito. Alguien que esté infectado en la parte izquierda, de alguna manera o da la mano o defeca, y se lo puede ingerir el cerdito tiene el parásito, va a la carne y se lo come, o con algún contacto con el humano puede tener el parásito y por último llegar a nuestro cerebro. Vale, estos son más o menos algunas muestras de cómo se puede reflejar en el cuerpo y cuando pasan los huevecillos al tejido. Se pueden ver algunos estas bolillas que son no más que están en el tejido, en los órganos. Miren esa radiografía de los tejidos. Y este punto importante, que puede causar ceguera, porque se puede alojar en el ojo y de alguna manera puede causar ceguera. Entonces, hasta ahí vamos a hacer la explicación de lo que es o cómo es el ataque de este particular animalito, ¿no? De este parásito. ¿Por qué? Porque nos deja un ejemplo importante de cómo podría ser todo este sistema si lo llevamos en el ámbito espiritual, si lo llevamos en el ámbito de nuestra comunión o nuestra forma o nuestra vida cristiana. Entonces, para eso vamos a hacer el simbolismo. Para ello, entonces, vamos a convertir todo lo que vimos, pero en el ámbito espiritual. Entonces, como pueden ver, hay un dibujito que está ahí, pero le voy a decir las palabras clave. ¿A qué se les parece algo inmundo? Algo que de alguna manera contamina, algo que lo vemos y no hayamos cómo deshacernos porque es muy sabroso, por decirlo así. Bueno, eso es algo, lo vamos a simbolizar como el mundo, que vendría siendo el cerdito. Pero en este caso vamos a simbolizar que el cerdito va a ser el mundo. Entonces, como el cerdito es el mundo, también nos provee de una carne muy deliciosa. Esa carne muy deliciosa son los deseos de la carne, nuestro muchas veces desenfreno sexual o apetito sexual,
nos llena mucho de ego y creemos que somos el rey del mundo y podemos hacer lo que se nos dé la gana apartado de Dios. Entonces, en este aspecto, estas carnes apetecibles se pueden ver reflejados en lo que nos ofrece el mundo y que queremos saciar nuestros deseos. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia desde el punto de vista espiritual. Dice primera de Juan 2:15: no amen a este mundo ni en las cosas que les ofrece, porque cuando amas al mundo, los que aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Vale? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, deseos insaciables por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros, posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, ya más o menos están haciendo la simbología, ¿no? Ya más o menos están asociando lo que quiero expresar con el cerdito y lo que puede ser el mundo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos? Si nosotros nos llamamos terrícolas, por ende somos del mundo. Pues ciertamente, desde el Génesis podemos ver reflejado que somos terrícolas. Y Dios nos ha dado ciertas virtudes o ciertas capacidades que las vemos reflejadas cuando dice Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera nos dio algunos atributos que hacen que hagamos del mundo tan apetecible como lo vemos hoy en día. ¿Y por qué? Dice la creación: Dios nos dio poder para ejercer dominio sobre la creación. Nos puso en el huerto para cultivarlo. Dios nos dio al hombre la responsabilidad para desarrollar un potencial en la creación para la gloria de Dios. Por tanto, Dios nos dio intelecto, emociones, voluntad, conciencia moral, capacidad creativa. Lamentablemente la conducimos por un fin que es apartado de Dios. ¿Y en qué nos enfocamos? Desde la creación hasta ahora hemos ido optimizando aquello que nos perjudica. Si queremos cosas relacionadas a los deseos, entonces hicimos un catálogo de cosas. Si queremos cosas asociadas a la avaricia, tenemos un catálogo de cosas que nos ofrece el mundo. Es decir, todo lo que consigamos va en nuestro sentido directamente. Por tanto, se hace muy apetecible. Se hace muy que lo queremos, que queremos eso y nos cuesta tanto decir no. Pero esta mañana vamos a aprender un poco por qué debemos decir no para no enfermarnos. Entonces, quiero resaltar esa parte, ¿no? Que tenemos deseos por los placeres físicos, deseos insaciables por todo lo que vemos, y el orgullo a logros y posesiones. Entonces vamos a resaltar qué son esas cosas que nos perjudican. Entonces este es un punto de vista general, pero vamos más al detalle. Vamos a saber cuál sería más el detalle. No ahora para saber. Lo que pasa es que David siempre dice que yo predico 40, 50 minutos y a mí me parece como 20. Yo me iba a poner el reloj para no pasar. Vale, entonces, Colosenses 3:5, por favor. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos. No seamos avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adoran las cosas de este mundo. Amén. Entonces ya empezamos a ver qué son aquellas cosas que nos perjudican y las cuales debemos apartarnos. ¿Qué dice primero de Pedro 4:3? Dice: en el pasado han tenido más que suficiente las cosas perversas que les gusta hacer
a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominables y adoración a los ídolos. Quizás si fuese sido una prédica para nuevos creyentes me hubiese enfocado en las cosas que quizás son más directas o que ellos no perciben. Pero vamos a hablar un poco también a la iglesia, ¿no? Y evidentemente si el pecado se le presenta de esta manera, ustedes fácilmente lo van a reconocer. Pero es que el enemigo va más allá y nuestra carne va más allá. Encontramos cosas que parecen que son inofensivas, pero a la vez, o como un caballo de Troya, ingresa a nuestra vida espiritual y entorpece nuestra relación con Dios. Y a eso me refiero precisamente a aquellas cosas que parecieran fáciles. Ustedes nunca han escuchado, solo uno no hace daño. Ay, una mentira blanca. Tantas cosas que parecen que son inofensivas, pero que nos llevan a cada una de estas cosas que queremos de alguna manera desechar. Es más o menos esto, ¿no? ¿A quién no le esté? Bueno, voy a hablar a los hombres del mundo. Tener 3 esposas, tener 4 esposas, 5 esposas, tener de alguna manera comodidad, pero esa comodidad arraigada a que tenemos que comprar casas, bienes y todo esto, y lujos y todo. ¿A quién no se le ha dicho, no, pero es que me voy a dar un gusto con un viajecito? O a quien de alguna manera no le he dicho, bueno, pero un poquito de dinero no hace mal, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas sutilmente pueden percibir a nosotros, no lo vemos, pero no es más que esto, hermano, no es más que fornicación, avaricia, inmoralidad sexual, inmundicia, idolatría. Entonces, fíjate que estos sinónimos, uno de ellos por lo menos considera un cerdito, ¿no? Y por eso les digo que este ejemplo sirve porque vemos entonces que el cerdito representa al mundo, que es lo que nos ofrece el mundo. Vale, entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de este parásito? Los primeros síntomas de este parásito son que usted se empieza a irar. Cuando este parásito entra en su, vamos a poner, sistema espiritual, empieza a reflejar diferentes síntomas. Entonces, tenemos apatía, tenemos malicias y calumnias que se pueden ver reflejadas en nuestra familia. Tenemos contiendas, gritos, que el vecino escucha los gritos que están en la familia porque dentro están viviendo una contienda entre padres, hijos, primos y familiares. Te aparta. Cuando este parásito entra en nuestro organismo, hace de que quizás ya no sea tan importante ir a la iglesia. Quizás ya no sea tan importante congregarnos. Con una vez que vaya a la semana es suficiente. ¿Por qué tengo que ir tantas veces? Es ahí, hermano, es donde usted tiene que levantarse y decir, epa, aquí está pasando algo. Epa, ¿qué pasó? ¿Será que entró algo en mi sistema? Mi sistema espiritual, ¿no? Entonces, es donde debemos empezar la alerta. Pero entonces, vamos a hacer la primera defensa. ¿Cuál va a ser la primera defensa? Bueno, vamos a buscar más de Dios. Vamos a poner la mirada en las cosas del cielo. Vamos a crear tesoros en el cielo. Vamos a pedirle ayuda al pastor. Y ciertamente, pedirle ayuda al pastor. Y ciertamente, muchas cosas de estas van a ayudar. Muchas cosas de estas van a motivarlo a que, si se había descarriado, se había ido por otro camino, llegue otra vez al camino. Pero a veces también este parásito deja sus huevecillos y entra en nuestro sistema nervioso. Primera de Pedro 2:11. Si lo tienes por ahí, dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Hermano, a pesar de que ha pasado casi 2000 años desde que Pablo le escribió a estas iglesias, el mundo ha venido siendo igual, hermano. La tendencia del ser humano es desviarse de la voluntad de Dios. La tendencia del ser humano es apartarse de aquello que no le beneficia en el sentido material, en el sentido que quiera llenar su ego,
que de alguna manera quiera sentirse como que él es el dueño de todas las cosas. Y lo vemos esto en faraones, para ese tiempo, en estos reyes que de alguna manera por su ego han querido matar mucha gente para poder tener más riqueza, entre muchas otras cosas. Pero eso es apuntado a que estos parásitos llegan a un punto donde ya como que no hay vuelta atrás, ¿no? Como que ya está tan contaminado que si lo vemos desde el punto de vista físico se muere el cuerpo, ¿no? Se muere la persona. Pero si lo vemos desde el punto espiritual, ya van a ver que sí hay solución. Entonces, otro de los síntomas, insensibilidad. Nos da igual si estamos en pecado, nos da igual si, como le decía, uno no hace daño, o nos cuestionamos, ¿será que sabemos? ¿Será que estoy bien? ¿Será que lo que dice la Biblia está bien? Empezamos a cuestionarnos. Entonces, perdemos sensibilidad. Perdemos discernimientos. Este discernimiento viene acompañado de algunos símbolos que estamos perdiendo el discernimiento, como por ejemplo, muchas veces se da en nuestra vestimenta. La Biblia dice que nosotros tenemos que vestir con pudor y con prudencia, pero muchas veces ignoramos esto, ya hablo tanto para las mujeres como para los hombres, y bueno, empezamos de alguna manera a hacer cosas para yo verme bien, para sentirme bien, pero olvido a mi hermano, olvido que de alguna forma la Biblia me está diciendo que debemos conservar nuestro pudor. También se ve en dedicar tiempo para el Señor. Muchas veces nos golpeamos con algo y empezamos a decir malas palabras. Bueno, pero no es el caso. Pero vamos a suponer cuando en un momento de ira empezamos a decir malas palabras, o otro símbolo es que dejamos los minutos que le dedicamos a leer la palabra y ahora nos ponemos con el móvil. Y bueno, se nos va el tiempo en el móvil, viendo quién nos hizo like, la foto que publicó la familia. No digo que eso no lo hagan, lo que digo es que no le resten a lo que tienen destinado para Dios, no le resten a lo que quieren buscar para Dios, o sea, a lo que les hace bien, a lo que lo acerca a Dios. Una de las cosas que me vino a la mente cuando estaba haciendo eso es que a veces entre la familia o no sé, empezamos, ¿qué está diciendo aquel? ¿De qué se trata lo que está diciendo? No sé, los chismes, la cizaña y todo eso también es otro símbolo de este parásito, ¿no? Del que está dentro de nosotros, que es el pecado. ¿Qué pasa si pasan los huevecillos al sistema nervioso? Y en este caso yo le cambié el nombre, ¿no? Le puse neuropecadosis. Eso es cuando ya el pecado entra a un punto del cerebro. Y cuando entra en este punto del cerebro es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista físico o de la medicina, cuando entra en el cerebro, las operaciones cerebrales son una de las más complicadas y delicadas, puesto que si llegan a detectar el tumor, pueden extraer parte de su personalidad, para no decirlo muy técnicamente, parte de su estímulo cerebral y puede no quedar igual. Entonces es muy delicado esta parte. Entonces, fíjense que este parásito se mete con algo que es muy delicado para ustedes. Y así mismo el pecado. El pecado se mete en uno de los aspectos físicos más delicados de nuestro cuerpo, que es nuestra mente. Nos pone a dudar, nos pone a cuestionar a lo que de alguna manera Dios nos llamó. Nos pone a decir, esto es para la iglesia, ¿será que es bueno predicar? ¿Será que es bueno levantarme temprano a orar? ¿Será que es bueno hacer un ayuno, no sé, cuando lo convoca la iglesia? Entonces nos pone a cuestionar, nos pone ese parásito en el cerebro. Entonces, por eso les decía, perdemos insensibilidad, perdemos discernimiento, nos volvemos deshonestos, nos volvemos indecentes, inmorales y desvergonzados. O sea, de alguna manera perdemos la vergüenza. Eso es cuando pasa el segundo ataque. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la cura? Que me había adelantado. Tenemos la cura. La cura es alguien que se llama Jesús. Jesús
Jesús nos dio libertad, pagó un precio por nosotros, rompió las cadenas. Hay un versículo de Efesios 2 del 1 al 7, que creo que está por ahí. Bueno, si lo puedes poner. Rompió las cadenas, nos cubre con su gracia, su justicia nos aparta del pecado. Y tenemos algo, esperanza, que se llama que vamos a estar con Él en el cielo. Entonces, para eso leemos este pasaje, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer? Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo, de odio, igual que todos los demás. Sí. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, y no por nuestro mérito. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestes, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve todo lo que hemos hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Entonces, no nos queda duda, hermano, que Dios nos libertó. Dios pagó un precio por nosotros. Dios, de alguna manera, te da la oportunidad de que, si tienes ese parásito, acudas a Dios, que Él te va a liberar. Y no digamos liberar desde el punto de vista de que vamos a dejar de hacerlo, porque evidentemente tenemos eso en nuestra naturaleza. Lo que vamos a cambiar es nuestra identidad. Vamos a renacer, a nacer de nuevo, a decir: mi naturaleza es esta, pero yo quiero cambiar. Yo voy a empezar ahora a luchar contra aquello que es mi naturaleza y a ser una nueva criatura. Y una de esas formas de expresarlo es a través del bautismo. Cuando decimos: muero para el mundo y vivo para Cristo. Y ahí empieza a radicar la transformación. Y ahí empieza a simbolizar la transformación. Cuando la transformación empieza desde que Dios pone la semilla en tu corazón. Entonces, Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Empecemos a dar frutos, hermano. Empecemos a hacer lo que Dios quiere para que tengamos frutos de humildad, tengamos frutos de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:13: soportaos unos a los otros, perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo con vosotros. Ya basta de contienda, hermano. Ya basta de pelear un familiar contra el otro. Ya basta de quizás ofendernos unos a los otros, incluso los mismos hermanos muchas veces. Es hora de perdonar, hermano. Es hora de aplacar eso y no darle más leña al fuego para que se encienda más esto en las iras, las contiendas, en los problemas familiares. Primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Una de las cosas que nos ayuda, hermano, a tener esa fuerza, esa coraza y todo eso, que mañana vamos a ver un poco de eso, es la oración, hermano. La oración nos da fortaleza. Acuérdense que la fe no es por nuestra propia fuerza, la fe nos la da Dios. Y si no la pedimos y si no acudimos al Padre para que nos, como dice la parábola de las vírgenes, no llene otra vez con aceite nuestras lámparas, no vamos a poder vigilar, no vamos a poder estar atentos a los ataques, no vamos a poder estar en victoria. Entonces vamos a orar, hermano, vamos a leer la palabra.
Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Entonces, ¿qué más que esto, hermano? ¿Qué más que esta promesa y esta garantía de que la lucha no será en vano, hermano? Que la lucha nos va a traer un lugar, una morada con el Padre en los cielos. Amén. Entonces, vamos por último a desarrollar esas capacidades que nos dio, ese potencial o todas esas virtudes que nos dio nuestro Padre, que queda reflejado en el Génesis, para hacer en vez de un mundo peor, un mundo mejor, un mundo para Cristo, un mundo para que juntos como cristianos convenzamos para que hagamos moradas en el cielo, para que creamos nuestras riquezas en el cielo. Ya basta de caer en esas deudas interminables que nos hacen apartar de Dios porque tenemos que trabajar doble. Hermano, vamos a empezar a hacer moradas en los cielos, vamos a hacer nuestra riqueza en los cielos. Y no dejemos que este parásito permanezca en nuestro cerebro, en nuestros tejidos. Vamos a erradicarlo, hermano. Vamos a usar el medicamento que les dije. Vamos a usar la cura que nos dije que es nuestro Señor Jesucristo para combatir con eso. Y gracias. Amén. Hermano, Cristo vive.